Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Edmundo Vázquez. Bueno, en el video de hoy veremos el tema de la integración directa de funciones trigonométricas y exponenciales. En específico, abordaremos la integración directa de funciones algebraicas, de funciones trigonométricas y de funciones exponenciales. Bien, empezamos. Como primer ejemplo, vamos a integrar la función f de x igual a 4 por e a la x más 3 por el seno de x. Podemos observar que esta función está compuesta por dos términos, un término exponencial y un término trigonométrico. Bien, como primer paso, colocamos la integral de la función y separamos esta integral en sus dos términos, integrando cada uno de ellos. Es decir, quedaría como la integral de 4e a la x de x más la integral de 3 por el seno de x de x. Posteriormente, el siguiente paso consiste en sacar las constantes de ambos términos, que en este caso las constantes serían 4 y 3, por lo tanto en el primer término quedaría 4 por la integral de e a la x de x más 3 por la integral del seno de x de x. Bien, como siguiente paso empezamos a realizar las integraciones. En este caso, la integración primera es la del exponencial, en el cual sabemos que la integral del exponencial queda como e a la x de x es la misma, e a la x. Por lo tanto, la primera integral queda 4 por e a la x. Y la segunda integral, que es la trigonométrica, la integral del seno de x, es menos coseno de x. Por lo tanto, nos queda en el segundo término más 3 por el menos coseno de x más c. Posteriormente, efectuamos la operación con los signos y nos queda 4 por e a la x menos 3 por el coseno de x más c, siendo esta la integral final de la función 4 por e a la x más 3 por el seno de x. Bien, como segundo ejemplo, vamos a resolver la integral de la función 5 a la x menos 7 por la tangente de x más la raíz cúbica de x cuadrada. Bien, reescribimos la integral y tenemos que tiene tres términos. Por lo tanto, separamos en tres integrales independientes de cada término, sea la integral de 5 a la x de x menos la integral de 7 por la tangente de x más la integral de la raíz cúbica de x cuadrada de x. Posteriormente, como siguiente paso, tenemos que sacar de la integral las constantes, que en este caso la única constante vendría siendo el 7 del segundo término. Por lo tanto, nos queda integral de 5 a la x de x menos 7 por la integral de la tangente de x más la integral de la raíz cúbica de x cuadrada. Bien, antes de integrar, tenemos que transformar aquellos radicales o recíprocos inversos en potencias fraccionarias o negativas para que se puedan integrar más fácilmente. Bien, en el caso del tercer término de la raíz cúbica de x cuadrada, vamos a emplear la propiedad del radical, en el cual sabemos que cualquier radical lo podemos expresar como un exponente fraccionario. Por lo tanto, identificamos que la raíz enésima de x a la m, n valdría 3 y m sería 2. Por lo tanto, nos queda la integral de 5 a la x de x menos 7 por la integral de la tangente de x y la integral de la raíz cúbica de x cuadrada se convierte en la integral de x a la 2 tercios. Una vez que ya hemos convertido, separado y sacado las constantes
procedemos a realizar las integraciones de acuerdo a las reglas de cada integrando. En este caso, el primer término es una integral exponencial. El segundo integrando es una integral trigonométrica y el tercer integrando es una integral algebraica. Bien, aquí tenemos las tres fórmulas que se emplean. En el primer término se emplea la integral de a a la x. En el segundo término se emplea la integral de la tangente de x. Y en el tercer término se emplea la integral de x a la n. Bien, empezando por partes, tenemos que la integral de 5 a la x, aplicamos la primera fórmula o la primera regla, donde identificamos que la a tendría el valor de 5. Por lo tanto, sustituimos ese 5 en la expresión que está del lado derecho de la regla de integración. Por lo tanto, la integral de 5 a la x de x sería 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5. Ahora nos enfocamos en el segundo término, donde el 7 ya es una constante, queda fuera, y realizamos la integral de la tangente de x, donde tenemos que la integral de la tangente de x es igual al logaritmo natural de la secante de x. Por lo tanto, el segundo término queda como menos 7 por el logaritmo natural de la secante de x. Más la tercera integración. La tercera integral es x a la 2 tercios, que es una integral potencia, una integral algebraica. Por lo tanto, aplicamos la integración de una potencia, la cual es la integral de x a la n, que es x a la n más 1 sobre dn más 1, donde en este caso n es 2 tercios. Por lo tanto, nos queda x a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1. Y al final, la constante c. Posteriormente, empezamos a realizar las operaciones algebraicas y aritméticas de simplificación. En este caso, podemos observar que el 5 a la x lo podemos sacar de la fracción, donde el numerador quedaría con 1 para que 1 por 5 a la x pues me dé lo mismo 5 a la x y no se vea afectado. Por lo tanto, 5 a la x sobre el logaritmo natural de 5 se puede reescribir como 1 sobre el logaritmo natural de 5 por 5 a la x, menos 7 por el logaritmo natural de la secante de x. Este segundo término ya no se puede simplificar, por lo tanto se queda de esa forma. En el tercer término tenemos que 2 tercios más 1 serían 5 tercios. Por lo tanto, nos queda x a la 5 tercios sobre 5 tercios más c. Bien, finalmente tenemos que simplificar o reescribir este denominador fraccionario del tercer término, donde los primeros dos términos quedan nuevamente sin cambio, ya no se pueden simplificar. 1 sobre el logaritmo natural de 5 por 5 a la x menos 7 por el logaritmo natural de la secante de x. Podemos observar que el término que está en el numerador, x a la 5 tercios, tiene un coeficiente 1. Ese coeficiente 1 lo podemos expresar como fracción como 1 sobre 1 o un entero. Y el denominador tiene una fracción 5 tercios. Entonces, 1 sobre de 1 entre 5 sobre de 3 es una división de fracciones. Al multiplicar los extremos, 3 por 1 me queda 3, y al multiplicar los dos términos del medio me quedan 5 por 1, 5. De ahí que el último término sería 3 quintos, y en lugar de poner x a la 5 tercios, este exponente fraccionario lo regresamos como un radical, donde m tiene el valor de 5
y n tiene el valor de 3. Los reemplazamos en la forma radical, entonces nos quedaría raíz cúbica de x a la quinta. Por lo tanto, la integración final de la función 5 a la x menos 7 por la tangente de x más la raíz cúbica de x cuadrada es 1 sobre el logaritmo natural de 5 por 5 a la x menos 7 por el logaritmo natural de la secante de x más 3 quintos por la raíz cúbica de x a la quinta más n. Bien, como último ejemplo, vamos a integrar la función 8 por e a la x menos 7 sobre dx a la cuarta menos 3 por el coseno de x. Bien, primeramente reescribimos la integral y separamos los tres términos en tres integrales independientes, donde tenemos integral de 8 por e a la x de x más la integral de 7 sobre dx a la cuarta de x menos 3 menos la integral de 3 por el coseno de x de x. Siguiente paso, sacamos las tres constantes. En el primer término la constante es 8, en el segundo término la constante es 7 y en el tercer término la constante es 3. Por lo cual nos queda 8 por la integral de e a la x de x más 7 por la integral de 1 sobre dx a la cuarta de x más 3 por la integral del coseno de x de x. En el segundo término, de igual forma, podemos observar que si el 7 lo multiplicamos por 1, me da 7 del numerador del paso anterior. Bien, siguiente paso, tenemos que reescribir este recíproco inverso, 1 sobre dx a la cuarta, como un exponente negativo. Recordando que cualquier término que tenga una potencia que esté como denominador, se puede poner como una potencia negativa. Por lo tanto, nos queda x a la menos 4. De ahí empezamos a aplicar las reglas de integración, que en el primer caso, en el primer término, es una integral exponencial. En el segundo término, es una integral de potencia, que es una integral algebraica. Y en el tercer caso, es una integral trigonométrica. Bien, las fórmulas de integración se muestran aquí a un costado. En el primer caso, la integral de e a la x es la misma función e a la x. Por lo tanto, nos queda 8 por e a la x. En el segundo término, la integral de x a la menos 4, aplicamos la segunda regla de integración, que es la integral de x a la n, donde n tendría el valor de menos 4. Por lo tanto, nos queda x a la menos 4 más 1 sobre menos 4 más 1, más 3 por la integral del coseno de x, que es en el tercer término, que es la tercera regla de integración, donde dice que la integral del coseno es el seno de x. Por lo tanto, nos queda 3 por el seno de x y más la constante c. De ahí empezamos a simplificar términos algebraicos y aritméticos. En el primer término, 8 por e a la x ya no se puede simplificar, se queda igual. En el segundo término, menos 4 más 1 nos da menos 3, por lo tanto nos queda más 7 por x a la menos 3 entre menos 3, más 3 por el seno de x, que es el tercer término, que tampoco se puede simplificar más, y más c. Por último, tenemos este más 7 que está multiplicando y este menos 3 que está dividiendo en el segundo término. Como no son divisibles, los podemos expresar como fracción, también considerando la operación con los signos, donde más entre menos nos quedaría menos. Por lo tanto, en el segundo término,
la simplificación final, bueno, la simplificación queda como 3 menos 7 sobre 3 por x a la menos 3. Y finalmente, este término x a la menos 3 lo tenemos que regresar como un recíproco inverso, es decir, lo vamos a poner como 1 sobre x a la 3. Por lo tanto, nos queda 8 por e a la x menos 7 sobre 3 por x cúbica. Aquí observen que esta x cúbica ya la potencia es positiva porque ya está como denominador, y más 3 por el seno de x más c. Bueno amigos, con esto terminamos estos 3 ejemplos explicativos de cómo realizar la integración de funciones exponenciales y trigonométricas de forma directa. Si te gustó el video, dale like. Te recuerdo mi nombre, es Edmundo Vázquez. No se te olvide suscribirte a mi canal, donde encontrarás más videos de otros temas de matemáticas que pueden ser de tu interés. Hasta pronto.